Bueno, yo me llamo Helio Martínez, soy salvadoreño, nací en el departamento de La Libertad, en un pueblo llamado Huizúcar. Entonces, yo nací el 25 de marzo de 1954. Así es que, bueno, estudié allá, digamos, por cuestiones ya de represión y de persecución en la universidad. Tuve que abandonar mis estudios porque la situación era ya muy peligrosa, ya que en esos momentos, digamos, a mí ya me tenían en la lista negra, los escuadrones de la muerte. Así que mi madre, ella vino en 1974 aquí a los Estados Unidos, y ella preocupada, ¿verdad?, cuando miraba en las noticias o en los periódicos de El Salvador aquí en los Estados Unidos que habían reprimido, digamos, a una marcha de estudiantes o una marcha de obreros, campesinos. Entonces, y ella sabía que yo andaba en ese movimiento y ella, digamos, nunca encontraba la tranquilidad pensando en su hijo, que tarde o temprano podían asesinarlo, digamos, así, por andar metido en el movimiento. Así que a raíz de eso, en diciembre de 1978, angustiada mi madre, que ya no soportaba, digamos, esos 4 años de angustia, sin verme a mí, ella se fue. De nuevo regreso a El Salvador, entonces, pero con el objetivo de sacarme como diera lugar. Entonces, yo sentí, digamos, aquella cosa como que si algo me dijo, hazle caso a tu mamá. Y salí, irte, digamos, fuera del país. Entonces, así es que y yo, digamos, no venía como yo quisiera sentir aquello que siente o que sentía la mayor parte de gente que cuando salen de su país vienen tras el sueño americano, ¿verdad? Y están pensando, digamos, de que sus desgracias y sus miserias, venir a trabajar como burros para poder tener los suficientes ingresos y vivir una vida que nunca la habían tenido en su país. Y yo eso, sinceramente, yo les digo a cualquiera, yo hasta ahorita no sé qué se siente sentir esa gran necesidad de estar viviendo el sueño americano. Entonces ya les dije que en El Salvador me organicé cuando yo estudiaba bachillerato en el David J. Guzmán, en 1974. Entonces, ya les dije que como el 12 de marzo salí fuera del país acompañado por la amiga de mi mamá. Entonces, y bueno, no tuve ningún contratiempo. Mire, yo me considero como un perseguido político, ni mucho menos, digamos, viniendo tras el sueño americano. Así es que, como perseguido político. Esa es la razón fundamental, porque, pues sí, para esa época, yo, gracias a Dios, digamos, mi madre me daba lo suficiente para vivir dignamente. Entonces, y estudiar. Entonces, a pesar que yo nací en el campo, pero gracias a Dios y a mi madre, ella tenía un negocio. Ella destazaba cerdos, reses, teníamos muchos animales, gallinas, patos, de todo. Vivíamos en el campo y cultivábamos como el 90-95% de gente del campo. Cuando se trata de niños, casi el 100% andaban descalzos. Ni tan siquiera tenían, digamos, los padres para ponerles una ropita y cubrirles su cuerpo. La mayoría, como decíamos nosotros, andaban desnudos o calates, así. Entonces no fue mi caso, pues mi mamá tenía los recursos suficientes
para darnos una vida digna. Entonces esa fue, digamos, la infancia y el núcleo, digamos así, de familia en la cual yo me crié desde niño. Así es que, pues ya les dije de que vine aquí no siguiendo, digamos, el sueño americano, sino que como un perseguido político. Así es que aquí vine el 19 de marzo de 1979. Y el día domingo, que era creo que como 22 o 23, porque yo cumplo año el 25 de marzo, entonces me faltaban como 2 o 3 días para cumplir año. Entonces mi hermana me lleva al MacArthur Park, que allí había un lugar donde todos íbamos a parar los que veníamos a los Estados Unidos y llegábamos a esta área de Los Ángeles. Descríbame, ¿cómo recuerda usted en ese entonces? ¿Cuál era el año? Sí, por eso le digo, como el 23 de marzo de 1979. Ajá, de 70. Entonces, ya viene el día domingo y me dijo mi hermana, alistate, me dijo que te voy a ir a comprar tu ropa, zapatos y todo. Y era una tradición casi de la mayoría en aquella época que la gente que ya estaba aquí nos llevaban a comprar los zapatos y la vestimenta. Nos llevaban a comprar ahí frente al MacArthur Park en un lugar que se llamaba El Piojito. No sé si algunos de ustedes han oído mencionar ese nombre o algún día fueron por allí o compraron algo, pero ese era el lugar preferido de todos cuando nos iban a comprar ahí las mudadas. Bueno, nosotros íbamos de sur a norte, porque nosotros vivíamos allí por la Pico y la Bonibrea, por ahí cerca vivíamos en esa zona. Entonces nos venimos por la Pico, cruzamos sobre el Alvarado y allá en la 7 y Alvarado, cuando mi hermana iba a hacer una izquierda al Piojito, yo voy viendo que me causó una gran sorpresa que allí había un piquete, allí en la esquina del Alvarado y la 7. Entonces dije, y que aquí hay gente organizada, porque yo ni idea tenía que como allá a través de las películas que nosotros mirábamos de Hollywood, todo bien. Y me voy encontrando con la cruda realidad en el MacArthur Park, que pues sí voy viendo, digamos, cuando pasan unas chatarras así, viejitas, para allá y para acá, mi sorpresa. Y cuando voy viendo a los del Frente Sandinista, como para ese momento estaban en la ofensiva allá en Nicaragua, los veo, digamos, en ese piquete, y ya oigo la consigna, muerte al somocismo, vive el Frente Sandinista. Entonces, cuando yo oigo eso, pues sí, me sorprendí, pero a la vez sentí una gran alegría por dentro. Entonces, vengo yo y le digo a mi hermana, cruzate rápido, y allá, adelante, cerca del Piojito, allí le digo yo, para y déjame aquí. Voy a ir a verle si conozco, digamos, algún salvadoreño. Ya, y como todos, pues acá hay todos nicaragüenses y hablan al chocho, así, que no sé qué, que no. Y entonces, y yo me voy metiendo así, ¿verdad? Cuando vi que uno de los que estaban agitando, y bien combativo, yo oí su tono y todo, dije yo, ese ha de ser salvadoreño. Entonces, ella cuando dejó de gritar las consignas, y yo me le puse así cerca, dentro del piquete, y le digo yo, mira compa, le digo, entonces, ¿y vos sos salvadoreño o nicaragüense? ¿Por qué? No, yo quiero saber porque yo soy salvadoreño. Ah, sí, salvadoreño. Ah, mucho gusto, le digo, yo me llamo Helio. Entonces, ¿y vos? Ah, yo me llamo Ricardo. Y ya me fui allí caminando, entonces y ya
Y le digo yo, le pregunto, compa, le digo, y aquí no hay ningún movimiento de salvadoreños. No, me dijo, si por eso ando aquí, con los sandinistas. Le digo yo. Y bueno, estábamos en marzo. No había surgido entonces todavía. ¿Ah? No había surgido todavía. ¿El qué? Estamos hablando de 1979. 79. Entonces voy y ya le digo yo, y bueno, digo yo veo bien combativo este compa y lo veo así bastante comprometido con las causas populares, digo yo en mi mente. Y le digo, mira compa, le digo yo, pues sí, pero si no hay nada, pues nosotros podemos ir construyendo algo. Que ya vos y yo, le digo yo, que si tenemos la disposición, ya después, como decía mi abuelo, que las maletas se arreglan en el camino, le digo yo. Sí, de verdad, está buena la idea. Sí, está bien, le digo yo. Y vos no conoces a ninguna otra persona más, le digo yo aquí, que le puedas transmitir este mensaje, que nosotros, digamos, podemos comenzar a reunirnos como salvadoreños y hacer algo. Entonces, y allá andaba una compañera allí junto con él, y ya me dijo, esta compañera es nicaragüense, me dijo, pero si yo le digo, nos puede acompañar. Entonces ya me presentó y ya me dijo, Ángel Arau. Bueno, Elio Martínez, le dije. Entonces ya quedamos los tres, que nos íbamos a reunir en la casa de Ricardo el día lunes. Y ya llegamos. Y ya comenzamos, digamos, allí a compartir opiniones y todo, ideas. Entonces, y ya los tres nos interesamos en hacer algo para El Salvador, una organización. Compañero, disculpe frenarlo, esa es la primera organización que se forma aquí en Estados Unidos, puede decirse. Bueno, yo lo único que sé que en San Francisco ya había una organización previa que se llamaba el Bloque Popular. Entonces que después me invitaron, pero ya éramos un grupito como de 15 cuando nos invitaron que fuéramos a San Francisco. Pero aquí en Los Ángeles esa reunión ahí yo no miré ni nunca, digamos, me han dicho de que allí nos miraron a los salvadoreños organizados en la calle protestando por las violaciones de los derechos humanos en El Salvador, nada. Entonces esa es una gran parte de nuestra historia, es ahí donde yo quería llegar. Cuénteme. Sí, ¿sabe por qué? Porque hoy en día muchos se agencian, digamos, que hasta sacan pecho, que yo fui el fundador de esto, el fundador del otro, el otro. Muchos dicen que fueron fundadores del CISPES, de la organización de gringos que nosotros formamos en 1980, pero ya se los voy a contar todos. Entonces nos reunimos y allí dijimos que todos los lunes nos íbamos a reunir y que si conseguíamos más gente, lo lleváramos. Entonces, como en los 15 días, tuve allí en el MacArthur, como yo siempre digo, y por eso muchos poemas los escribo relacionados al MacArthur, porque para aquella época, para nosotros significaba ir al MacArthur a rodar lágrimas, a disipar penas, a ver si encontrábamos algún amigo, alguna amiga, algún familiar, para preguntarles que si sabían de nuestros seres queridos, y a veces mirabas allí las mujeres tristes, tal vez uno llorando, pero era de toda esa nostalgia que nos invadía, porque la mayoría de nosotros que venimos en los 79 y los 80, inclusive los 81, no venimos tras el sueño americano, porque venimos más empujados, digamos, por el conflicto. Entonces, y ustedes deben de entender que para ya finales del 79 y todos los 80, el ejército comenzó a hacer invasiones y masacres, digamos, en todo el país. Entonces la gente no le quedó otra alternativa más que
salirse de El Salvador, y muchos de estos se fueron a refugiar, digamos, a Honduras, y otros, digamos, a la frontera de Nicaragua. Entonces, y así salió buena parte de gente, y otros, digamos, dijeron, bueno, vamos a ver si nos vamos a México, y otros de un solo decidieron venirse, digamos, a los Estados Unidos. Y para esa época casi ninguno de nosotros teníamos ni amigos ni familia viviendo aquí. O sea, era más dura la situación, porque pensando, si llegamos a los Estados Unidos, ¿quién o quiénes nos van a esperar? Ajá. ¿Quién pues, nos va a dar una tortilla? ¿Quién nos va a dar, digamos, tal vez una vestimenta? Nada, pero podía más, digamos, la sobrevivencia. Ajá. Allí para sobrevivir de todas esas masacres, y lamentablemente a la gente, el ejército la agarraba, digamos así, sin nada que defenderse en el campo. Entonces hacían lo que ellos querían con la gente cuando las acorralaban, digamos, cuando la gente iba huyendo por las montañas, y les tendían un cerco, y allí era como agarraban a las muchachas, las violaban, unas las mataban, y así moría un montón de gente. Así es que, como les dije, nos seguimos reuniendo de lunes a lunes, y después, quizá ya entrando a abril, me encuentro un compa, a Mauricio Soto, en el mismo 79, como en abril. Y ya comenzamos a hablar. Entonces me dijo que había estado en las huelgas de la Constancia y que había sido miembro del MERS. No jodas, le digo yo, sí, puta compa, le digo, ¿y a dónde son? Me dijo que de Las Pampas, de allá de San Vicente. Y no, hombre, le digo yo, mira, ahorita estamos armando con otro compa allí un comité, le digo yo, así, para luchar, digamos, para aquí, digamos, convertirnos, digamos, en esa voz de protesta del pueblo salvadoreño, y para denunciar todo lo que pasa allá. Entonces, sí, me dijo, mira, ¿por qué no llegan a mi casa mañana? Hombre, yo tengo, mira, me dijo, allí tengo más de 10 gentes, unos incorporados allá a la organización AFECA, a UTC, que eran dos organizaciones que eran de campesinos, y están mis hermanas, está mi familia, y todos están conscientes. Entonces ya los voy a incorporar a todos, eran como 12. Entonces vaya, pues, le dije yo, voy a llegar. Entonces mejor voy a llegar el fin de semana, le dije yo. Entonces, y te reunís más gente. Cabal, llegué el fin de semana, el día sábado, y siempre para mí es algo histórico, porque allí en la Alvarado, antes era la 9, pero hoy es James Wood. Entonces, allí casi en la esquina, que era el 314 Sur Alvarado, era el edificio donde vivía Mauricio Soto, y vivía en la tercera planta. Allí creo que era el 303, el apartamento. No, hombre, cuando llego, lleno, habían como más de como 16, así todos entusiasmados, ¿verdad? Y ya todo bien alegre los vi. Entonces ya les digo yo, buenas tardes, compañeras y compañeras y todo. Entonces aquí me ha invitado Mauricio, porque dice que ustedes estuvieron incorporados, la mayoría, digamos, allá al movimiento popular. Y ya, sí. Entonces, levanten la mano los que estuvieron organizados, pues casi todos, ¿verdad? Pero los que no la levantaron dijeron que eran simpatizantes o colaboraban. Así que total que eran como 16. Bueno, y ya le dije a Mauricio, mira, le dije, entonces quedamos ahí un compromiso que nos íbamos a reunir cada semana, ahí. Y que el que tuviera compañeros, amigos y todo, que lo llevara. Pues
para mí ese lugar para mí es histórico y eso casi nadie lo sabe, porque allí convertimos ese lugar, el tercer piso, lo convertimos donde fundamos el primer grupo de trabajo de lo que después organizamos nosotros ya serio. Pero ese fue el primer grupo de trabajo. Entonces cuando le llego yo, cuando nos reunimos el día lunes con Ricardo y con Ángela, les digo yo, compañeros, este sábado fui a una reunión donde un compa, que me lo encontré en el MacArthur Park, entonces me dijo que estaba incorporado en El Salvador y me llevó a su... Llega el mes de mayo. Ay, y se da la masacre, la primer masacre en Catedral, allí en las gradas de Catedral, donde la mayoría de ellos eran estudiantes de secundaria y eran compañeros que yo había convivido con ellos, y lo que más me dolió, que allí cayó la compañera Sofía, que fue una de que me impulsó tanto en el movimiento, y yo cuando entré era bien miedoso, cuando entré al movimiento, porque cuando íbamos a las marchas y nos perseguían y nos reprimían, yo miraba que ella era la primera que enfrentaba a la policía o al ejército, y yo aprendí mucho de ella, y cuando la veo así tirada, digamos, a las gradas de Catedral, me dolió tanto mi corazón. Y dije yo, en honor, digamos, a tu memoria y a tu ejemplo, Norma Sofía, entonces yo voy a hacer todo lo posible por trabajar, digamos así, en cuerpo y alma, por organizar un movimiento, digamos, de protesta y de solidaridad en este país. Entonces, así fue. Entonces, y bueno, y eso fue como nuestro primer, digamos, bautismo. Y cuando se da la masacre del 8 de mayo, nosotros tuvimos la capacidad que el siguiente día, para mí el primer piquete que los salvadoreños hacían allí en el MacArthur Park para denunciar la masacre del 8 de mayo. Entonces fuimos el 9 al piquete. Cuando llegamos al piquete, íbamos como 26. Hombre, ya se miraba así, un buen pucho de salvadoreños, y ya íbamos con pancartas, y ya con consignas y todo. Entonces, que muerte a la tiranía militar fascistoide, que vive el movimiento popular revolucionario en El Salvador, consignas que nosotros aquí las hicimos. Entonces ya hicimos una manta, allí denunciando, y bueno, eso fue como nuestro bautismo, digamos, ese piquete que hicimos en honor a los caídos el 8 de mayo de 1979. Bueno, entonces ya después, como ya teníamos más de 25, ya decidimos nosotros, el grupito que estaba conduciendo todo eso, que era necesario dar, digamos, ya un salto de calidad, y que ya teníamos suficiente gente para formar un comité de solidaridad. Así es que pusimos fecha, y el 15 de junio de 1979 convocamos, digamos así, amigos, simpatizantes y todo ese puño de gente que teníamos a esa primera reunión para darle formación a ese movimiento de solidaridad. Muchas gracias, está bien. Entonces allí se formularon las opiniones y propuestas de nombre y todo. Hasta el fin decidimos que crear el comité de solidaridad centroamericano, el CSC, sí,
Comité de Solidaridad Centroamericana. Entonces, porque nosotros ya lo hicimos con una visión de abarcar la gente de Guatemala, porque estaban a mí casi en la misma situación que nosotros, incorporarla, digamos, allí al comité. Entonces, para poder engrandecer la organización. Entonces, así pasó. Y eso fue en junio. Mismo año. Sí, del 79. Bueno, viene la situación y nos pusimos a pensar, bueno, ahorita nosotros aquí estamos, digamos, descoordinados de El Salvador, porque allá no sabían nada de que ya nosotros aquí en Los Ángeles habíamos armado algo. Entonces ya miramos la necesidad de mandar a alguien a buscar un conecte a El Salvador y que llevar información de lo que aquí estábamos haciendo. Y le decimos al compa Jorge, porque como era el único que tenía Green Card, porque él había venido en el 72 y ya estaba trabajando ese compa con nosotros. Y bueno, yo me acerqué a él, mira compa, fíjate que nos sentimos la necesidad de comenzar a coordinar el trabajo con el interior. Entonces, ¿por qué no te vas a El Salvador? Le digo yo, y vas a buscar un contacto con la gente del Bloque Popular Revolucionario. Vas a buscar a Apolinario Serrano, le dije, porque él es el secretario general del bloque. Entonces, y donde te pueden dar más información es en la Universidad Nacional. Porque allí llega seguido, o si no, los compas del UR, como el UR era los Universitarios Revolucionarios 30 de julio. Así que era la organización de los compas de la universidad. Y allí llegábamos casi todos, de todas las organizaciones, del MER, de FECA, de UTC, de la UPT. Entonces allí se podía encontrar a cualquiera, digamos así, de los compas líderes del Bloque Popular Revolucionario. Ella fue a preguntar y todo. Total que, y como llegó con su hermano, que ya lo conocían algunos, ya tuvieron confianza, y ya los líderes de allí, y ya le abrieron puertas, comenzaron a platicar, y ya él les dijo que iba enviado desde aquí porque habíamos hecho ya un comité de solidaridad y queríamos buscar, digamos, una relación ya con el Bloque Popular Revolucionario. Entonces, y que necesitaba él ver a Polín, así le decían a Apolinario Serrano, así de cariño le decíamos Polín, que era un dirigente campesino muy querido por el pueblo, a pesar que él no sabía leer ni escribir, pero él, la palabra, digamos, que aprendió a través de los sacerdotes que estaban comprometidos con la teología de la liberación en los años 70, él fue creando mucha conciencia y se convirtió en un líder, digamos así, religioso de las comunidades cristianas. Entonces, y él se incorporó a FECA, porque fue la organización más grande de campesinos. Entonces, y ya les dijo que necesitaba, digamos, que lo comunicaran con Polín, y sí, ya le dieron los conectes y todo, y buscaron a Polín, y después, digamos, se conectaron con él. Y ya hizo contacto con Polín, y ya él me contó que después lo llevaron a Chalate a una reunión, y después, digamos, ya los demás líderes del BPR, del Bloque Popular Revolucionario, ya se reunieron en la capital, y allí fue donde firmaron los acuerdos y los compromisos. Así que cuando regresa Jorge de allá, ya traía una carta en su mano de que ya éramos, digamos, simpatizantes del Bloque Popular Revolucionario, y ya ellos nos iban a mandar información y todo, entonces, y algunas tareas que querían que hiciéramos en el exterior. Así que así fue como tuvimos el primer contacto allá con El Salvador.
porque mucha gente cree que de allá vino así líderes a crear, digamos, aquí los movimientos, no. Entonces estábamos descoordinados, por lo menos en esta parte que yo les cuento y en todo lo que nosotros formamos. Aunque después sí vinieron compañeros del Salvador a ayudarnos, digamos, a expandir el movimiento. Entonces bueno, ya llegamos ya estamos en septiembre y el compa viene, entonces vamos en octubre, en noviembre, ya teníamos como 50 o creo que como unos 60. Salvadoreños. Sí, salvadoreños. Y también ya teníamos, porque yo conseguí, no sé, yo creo que vos conocés, conseguí un contacto a través del Ángela Zambrano. ¿Ya la conocías al Ángela Zambrano? No. Ajá, que ha sido una de las grandes líderes del Carece. Ajá, y fue, digamos, una gran líder de allí del CISPES. Ajá, del CISPES. Entonces, Entonces, la Ángela me cuenta que como allí por donde estaba el Piojito, atrás estaba, digamos, un aula del People College. Entonces, allí iban los estudiantes que estudiaban Derecho, atrás del Piojito. Entonces, y ella pasaba, y como después, desde mayo, ya comenzamos nosotros, casi toda la semana, a salir a hacer un piquete, a buscar para repartir propaganda, denunciar y todo. O sea que de allí entramos a un activismo así, constante. Y ya entrando por ahí, a finales de noviembre, principios de diciembre, ya nos reunimos, digamos así, los líderes